Vamos a continuar con la parte de lo que era estábamos viendo unas partes técnicas sobre el estudio del árbol. Hay varias interpretaciones al respecto de esta simbología. Esta es una representación solamente y la interpretación que estamos dando es una de varias que existen. Esta que estamos manejando es la que tiene como directamente aprobación por la gente que va desde las escuelas judías, pero hay otras escuelas que tienen otra interpretación de este sistema del árbol y de las letras. Este, en esta representación que estamos viendo, entonces comenzamos a ver unos detalles técnicos que era la descomposición de lo que era el alma en 5 partes. Esta es la representación de un alma desde el estudio de lo que estábamos analizando. Entonces, esta estructura que vemos aquí, que tiene estas figuritas, estas bolitas que están aquí, que en realidad las podemos encontrar dentro de textos en el Tanaj. Hay textos donde hablan acerca de estas 7 y hay textos donde hablan acerca de estas 3. Y el alfabeto, bueno, es parte de lo que es esta cultura y su descomposición de forma particular en 3, en 7 y en 12 también está aquí. Lo que estábamos viendo en la reunión anterior era que esta estructura se podía dividir en 5. Y quería mencionarles algunos detalles técnicos que me parecen a mí interesantes y que a lo mejor pueden ser también algo interesante para los que lo están llevando de manera consecutiva estas charlas que estamos dando. Estos son detalles acerca de lo que es la escritura en hebreo. Aquí tengo algo para compartir un poquito de esa información. Por ejemplo, en hebreo la palabra toro se escribe par. Obviamente no se escribe como lo estoy escribiendo, se escribe con letras hebreas, solamente que yo lo estoy escribiendo aquí para que pueda ser más fácil su interpretación. Entonces, la palabra par significa toro y el equivalente femenino de la palabra toro pues es la vaca. La vaca no se escribe par, se escribe por ejemplo para. Entonces, el equivalente femenino de la palabra toro es para, que sería lo que conocemos nosotros como vaca. Y cuando se quiere decir en plural, la palabra par se le agrega una última terminación para decirlo en plural, que sería parim. Parim. Tendríamos que agregar estos términos al final para representar que está en plural la escritura. Pero esta representación plural es para masculino. O sea que si par era toro, parim, pues son toros. Y en cambio, para, que es vaca, su terminación en a, que lo hace un término femenino. Entonces, al escribirlo en plural, se escribe parot. Parot. Aquí lo que quería hacer mención era que alcanzaran a notar la terminación que tiene cuando es masculino, cuando es femenino, cuando es plural y cuando es singular. Esta estructura entonces del árbol que estábamos mencionando en la reunión anterior en mundos, los mundos que eran los que estábamos mencionando, se les conocen como los olam. Olam. Entonces, cuando hablo de los olam, que son los mundos, este término olam, ¿a qué corresponde? ¿Será masculino o será femenino?
¿será plural o será singular? Bueno, la palabra olam, que quiere decir mundo, es un término femenino. No es como nosotros decimos, no decimos el mundo, o más bien nuestra cultura, perdón, decimos el mundo. Pero acá, olam es una terminación de tipo femenino. A lo mejor lo podemos notar con el término am, olam, que es como una forma similar a para, pero para poderlo ver un poquito más claro, cuando decimos mundos, son olamot. Y entonces esto me recuerda ya rápidamente a esta palabra, que cuando decíamos vaca era para, cuando decimos en plural, decimos parot. Entonces, si el mundo es olam, los mundos son los olamot. Esta parte entonces me empieza a llevar a una distinción de la terminación y que tiene además una representación tanto de género femenino como masculino. Entonces, los mundos van a ser de tipo femenino. Y además son plurales, son 1, 2, 3, 4 y 5. La numeración de estos mundos se realiza de abajo hacia arriba, o perdón, de arriba hacia abajo. Este sería el número 1, este sería el número 2, este sería el número 3, este sería el número 4 y este sería el número 5. ¿Por qué tendrían esa numeración o qué representa la numeración que tienen? La numeración, entre más baja sea, por ejemplo el 1 va a ser el número más bajo, siempre se va a agregar hasta la parte superior. Los números nos representan, entre el valor va aumentando más, nos representan un peso o una densidad. Entonces, la céfira que está en la parte de la esfera que está, o el mundo que está en la parte más alta, tiene el número 1 porque es el de densidad más baja. Y en cambio, el número que está más bajo, o el mundo que está más bajo, tiene una densidad mayor. ¿De qué estaríamos hablando entonces aquí? Esto es un poquito similar a la interpretación griega que se hace acerca de la Vesica Piscis, representada con la intersección de dos mundos. La rueda en color rojo nos representa lo que es el mundo espiritual, y mientras que la rueda en color azul nos representa el mundo material. Un ser humano o un ser vivo es la combinación de los dos mundos. No puede ser puramente espiritual y no puede ser puramente material. Entonces, la representación de este símbolo, que lo hemos visto en más de una ocasión, que es la intersección de dos circunferencias, nos da el famoso símbolo de la vésica, que es el símbolo también muy utilizado por el cristianismo actualmente, como ese pececito, donde esta es la intersección de la representación del mundo espiritual y la representación del mundo material. Entonces, ¿qué es lo que se produce intermedio entre estas dos conexiones? Es lo que se le va a conocer como el alma. El alma no es el espíritu, es una intersección entre estas dos partes. Esta es la representación de la interpretación griega. Sin embargo, lo que estamos viendo acá no es así. Lo que nos dice esto es que en realidad el alma está compuesta por 5 partes que van desde la densidad más alta hasta la densidad más baja. Y estas partes se les conocen como olam o mundos. Cada uno de estos mundos o de estos olam son de carácter femenino, lo acabamos de ver, por la terminación que tienen. Entonces, cada uno de estos mundos son los primeros elementos de construcción de lo que va a ser el alma de un ser vivo, que va desde la parte corporal o física hasta la parte espiritual, que es en la parte más alta. Y intermedio están las conexiones o el nudo de combinaciones entre cada uno de estos elementos. Hay otro simbolismo también dado en los números, que es que entre más alto sea el número con respecto bueno, en su valor numérico,
decíamos que era una representación de mayor peso, de mayor densidad, pero también entre más pequeño sea el número, tiene un carácter de dominio mayor, tiene una jerarquía más alta. En este caso el 1 es el más alto, recordando un poco, por ejemplo, en el juego de los naipes, que el as es la carta más valiosa y que tiene el número pues más grande, que en este caso estaría por encima de todos el as, y pese a que es el valor número 1. No sé si hay algún comentario hasta aquí, algo que quisieran mencionar. Todo bien. Ok. Entonces, bueno, esta es la representación de los mundos, que como mencionamos está la parte de lo que son los Olam. Pero no es la única representación. Estábamos hablando en la sesión anterior también acerca de los Parsuf. Los Parsuf son los rostros, o es la interpretación de lo que se le conocen como los rostros. También la palabra rostro es Panim. Esta es como otra forma de poder decir algo similar. Entonces están los Parsuf. Déjenme ver si lo puedo escribir correcto. Tenemos los Parsuf. Los Parsuf va a ser una palabra masculina. Lo puedo ver por su forma de escritura en plural, que serían los Parsufim. Los Parsufim. Entonces, cuando yo escribo Parsufim, estoy hablando de que son muchos, pero estos términos son de tipo masculino. Tienen terminación IM, como par, que era todo, y parim, que son toros. Entonces los parsuf y los parsufim, que son los rostros, tienen una connotación de tipo masculino. Entonces, cuando hablábamos acerca de la parte espiritual, también se le va a conocer como lo de arriba, y cuando se habla acerca del mundo material, se le va a conocer como lo de abajo. De hecho, estábamos en una sesión con un moré, un maestro de cuestiones del judaísmo, y nos mencionaba acerca que en esta parte intermedia, en la Torah, es lo que se le conoce como el Rosh, la cabeza, mientras que el reino de los cielos es esta rueda en color rojo, que quiere decir lejos, también quiere decir lejos, y esta rueda en color azul vendría a ser lo que es, en lugar del reino de los cielos, es la tierra, que quiere decir cerca. O sea, lo que está cerca de mí es el cuerpo, y lo que está lejos de mí es el reino de los cielos. Es lo que le llaman lo espiritual. No quiere decir que esté lejos de mí porque no lo pueda alcanzar, como las estrellas y las nubes, sino que está lejos de mí porque yo estoy más conectado a mi cuerpo que a la parte que se le llama en este caso espiritual. La parte espiritual tiene que ver con el equilibrio de estos olams y de estos parsuf. Mientras no llevemos esa parte a cabo, estamos lejos, estaríamos lejos del reino de los cielos. Entonces, cuando uno empieza una interpretación muy interesante, era que en el jardín del Edén, cuando aparece la figura de Adán, cuando no está no está el personaje que se conoce como Java, o Eva, que le conocemos nosotros como Eva, solamente está su Rosh, su cabeza, y solamente está con él la figura de Dios o de la divinidad. O sea, él es un círculo rojo completo. Todavía no existe la parte en color azul. Cuando hacen la división y entonces se separa en dos elementos, entonces el segundo elemento tiene unas necesidades de tipo material, y esas necesidades de tipo material, que está representado por Java o por Eva, es la corporalidad, y que tiene un aspecto de tipo femenino. No sé si hay comentarios hasta aquí. Que entonces la parte femenina es la parte del cuerpo y la parte masculina es la parte de la mente. Sí, era lo que nos estaban comentando, que la parte femenina puede ser interpretada como el cuerpo, pero
pero no me gusta esa interpretación, sino que el cuerpo a su vez es otra reinterpretación. El cuerpo lo que va a representar es lo objetivo, las necesidades objetivas. Por ejemplo, la ciencia se caracteriza o se distingue de otras cosas porque siempre dice, se jacta de ser de tipo objetiva, ya que tiene un método científico para deducir todo lo que hacen y siempre poderlo llevar de manera experimental y poderlo probar, entonces tiene una alta objetividad. Por lo tanto, cuando se habla acerca de Eva, que es un cuerpo, es el cuerpo, o Java, que es las necesidades principales, las necesidades básicas, nos está hablando de la objetividad. Pero cuando nos habla acerca de Adán, que es la mente, yo no le llamaría tal cual, sino que creo que se está refiriendo a la subjetividad. Entonces tenemos dos partes en el pensamiento que siempre van a estar en lucha sobre qué es lo que debería de tomar como decisión, si le hago caso a lo objetivo o a lo subjetivo. En este caso lo subjetivo a veces no tiene mucha racionalidad dentro de lo que es la parte práctica, pero si no tuviéramos la subjetividad no tendríamos una rama muy importante de ella, que es la creatividad. Y si no tuviéramos la creatividad no tendríamos la capacidad de proponer. Y, y es muy importante ser capaces de proponer, porque si no tenemos esa capacidad no le hace que tengamos una objetividad muy alta o un análisis muy poderoso. ¿Qué vas a analizar si no propones nada? No sé si más o menos se entendió hasta aquí. ¿Preguntas? ¿Algún comentario? No, todo bien. Ok, entonces, ya que estábamos viendo estas definiciones acerca de lo que venían siendo los mundos, los Olam, los Parsuf, ¿qué vienen siendo Parsuf? Para poder que vaya quedando un poquito más claro, a lo mejor esto lo podríamos identificar para la gente que conoce sobre teoría de números, le va a parecer algo muy, muy fácil, pero para quien no, a lo mejor está un poquito más complicado. Espero no complicarlo de más. En el estudio de los números, está cuando éramos pequeños y se nos explicaban los números, se nos hablaba de la recta de los números reales y siempre se nos ponía con una línea y valores. Entonces ahí estaban nuestros maestros en la primaria explicándonos la numeración y utilizaban el ejemplo de la ranita. Entonces ahí estaba el maestro muy consternado tratándonos de explicar el ejemplo, diciéndonos: salta ranita, salta del 0 hasta el 1, y salta ranita, salta, y del 1 hasta el 2, y así sucesivamente. Y también cuando crecimos un poco más nos dijeron: bueno, los números que tenemos aquí no son los únicos, también tenemos el 0, que es un número muy importante, y después nos empezaron a hablar también de los negativos. Y así. Esta numeración se fue complicando cada vez más. Conforme íbamos aumentando en los estudios, se nos decía: bueno, estos números se les conocen como naturales, esta es la recta de los reales. Dentro de estos números están a su vez los números decimales. Por ejemplo, aquí entre el 1 y el 2 podríamos citar alguno, que sería el punto 5, que son los números fraccionarios, y así sucesivamente, hasta encontrar números muy complicados y elevados en su definición, que hoy los usamos como si fueran cualquier cosa, pero en realidad son bastante complejos, como el número pi, y que es un número irracional, etc. Entonces toda esta información viene dentro del estudio de los números. ¿Qué tiene que ver con lo que estamos mencionando? La parte de lo que le estamos llamando en este momento los Olam o los mundos son los conjuntos más grandes que componen a la estructura del alma. Entonces, dentro de la recta de los reales están los números racionales, están los números irracionales, están los números enteros,
están los números enteros negativos, están, etcétera. Hay muchas combinaciones de conjuntos de números. Entonces, los Olam son las cavidades más grandes, son los conjuntos mayores, donde está contenida la información más grande dentro del árbol. Y toda esta línea que nosotros en matemáticas le llamamos la recta de los números reales, la recta de los números reales, toda ella contiene todos los conjuntos. Contiene tanto los negativos como los positivos, como los enteros, como los racionales, como los irracionales. Todos los contiene los reales. Esta estructura que estamos viendo aquí sería algo equivalente a esa recta de los números reales. Dentro de esta estructura está contenido toda esa información y se divide en 5 partes con esos diferentes Olam que ahorita estamos mencionando que son de tipo femenino. Estos términos, estas estructuras que están aquí contienen a su vez dentro de ellas más información. Ahora, en este árbol que veo, así como enumeré los Olam desde el 1 hasta el 5, también puedo enumerar las céfiras. Las céfiras también se enumeran desde la primera, que sería la número 1 otra vez, y bajando por esta secuencia sería la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8, la 9 y la 10. Esta estructura que tenemos aquí entonces nos va a recordar rápidamente a la definición que nosotros usamos para interpretar eso, que es la definición de los números enteros. Y los números enteros precisamente empiezan en el 1 y van así sucesivamente. Estrictamente creo que el 1 no se puede tomar como entero, pero bueno, no importa. Lo que estoy usando aquí es que esta representación se puede utilizar también para operar, igual que como hacemos con los números racionales, solamente que estas operaciones son de tipo simbólico, o sea, de tipo subjetivo, no son de tipo objetivo. Recuerden lo que estábamos mencionando hace un momento. Cuando hablábamos de la circunferencia en color rojo, que le hablábamos el reino de los cielos, le llamamos el reino de los cielos, que es la parte espiritual o la parte que le llaman masculina, tiene que ver con la subjetividad. Entonces, al operar con estos símbolos, estamos operando de manera subjetiva. Mientras que cuando hago operaciones con estos números de acá, en operaciones de sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, estamos operando acá abajo de manera objetiva. Estamos haciendo un trabajo de diferente forma. Uno es subjetivo y otro es objetivo. Uno, según el estudio de la Torá, está más del Tanaj, está más cercano hacia Dios, y el otro, entre más objetivo es, está más lejano de él. Entonces, al operar de manera simbólica con estos elementos, es curioso que también nos vuelve a hacer una representación en 10 términos, como también la hace, por ejemplo, lo que es el estudio de los números naturales. Entonces, también vamos a tener esa representación simbólica que va a ser pues bastante significativa, que sea en 10. Y esto podría ser discutido hasta antropológicamente, ¿no? Porque el ser humano tiene en sus manos 10 dedos, y que los 10 dedos son una representación de elementos de señalamiento. O sea, con mis dedos puedo señalar cosas, me sirven para contabilizar. Entonces no se me haría raro que los números naturales que por lo general los tomamos del 1 al 9, pero si le agregamos el 0 son 10 términos también, o si los comenzamos del 1 y los terminamos en el 10, nuevamente tiene una carga simbólica de 10, y acá en el árbol de la vida también vuelve a ser de 10, si lo queremos ver demasiado pragmáticos, ¿no? Demasiado buscándole una razón a todo. No sé si hay algún comentario hasta aquí, alguna pregunta. Bueno, entonces, lo que estamos representando, hablando acerca de la representación del Olam, que son los diferentes conjuntos, los 5 conjuntos que tenemos aquí, los números enteros, que los vemos en las 10 céfiras, van a ser la base fundamental desde la cual se va a empezar a estructurar todo el resto de la información.
y se va a empezar a analizar poco a poco para irla comprendiendo. Entonces, estos de aquí vendrían a ser el equivalente a la numeración de los naturales, digámoslo así, o más bien de los números para contabilizar, más que para contar. Digo, más que los naturales. Y finalmente, ¿qué vendrían siendo los parsuf? Que ahora dijimos los olam eran de tipo femenino y ahora los parsuf son de tipo masculino. ¿Qué vienen siendo los parsuf? Los parsuf son los números racionales. Cuando yo hago divisiones en estas partes, cuando hago una división entre 0 y 1 me dan fracciones. Entonces, cuando divido entre el 1 y 2 me empiezan a dar fracciones y así sucesivamente. Dentro de cada una de estas estructuras, adentro hay otra, de nuevo se vuelve a repetir la misma estructura. Entonces, si la hago pequeña, aquí adentro cabe otra vez. Entonces, aquí adentro hay 10 y si la voy repitiendo sucesivamente, hay 10 en cada término. De nuevo vuelven a haber 10 aquí y así sucesivamente. Entonces me va a generar esto por la multiplicidad de tener 10 en cada uno. 10 por 10 me darían 100 combinaciones. Entonces los parsuf son las estructuras más pequeñas, las fracciones dentro de cada uno de estos elementos que se empiezan a hacer de manera iterativa, empiezan a aparecer encadenados unos detrás de otros y se dice que son infinitas estas estructuras, de tal manera que puedo irlos encadenando y de ahí generar una representación simbólica. Entonces, estas partes son partes todavía más pequeñas dentro de cada una de estas esferas y estas partes son clústeres, son conjuntos, son campos más grandes que contienen información más extensa. Y la base fundamental de toda esta estructura, ya sea que lo quiera llevar a una estructura mayor de olam, de conjunto, o a una estructura más pequeña de subelemento, que sería el parsuf, la parte que nos va a servir de conexión entre lo más grande y lo más pequeño van a ser estos 10 símbolos, estos 10 dibujos, estos 10 círculos. No sé si hay algún comentario hasta aquí, alguna pregunta. Entonces las céfiras son las que nos llevan de un lado a otro. Es el elemento, son como los números, el 1, el 2, 3, 4, son los elementos básicos para empezar a comprender cómo se estructuran entonces los conjuntos grandes y cómo se estructuran los elementos más pequeños dentro de sí mismos. Ok, sí. Y entonces, esto que estábamos mencionando sobre la parte del género, tanto que es femenino como masculino, se vuelve a repetir otra vez aquí. Cuando estuvimos hablando de esa dualidad entre luz y vasija, el término más alto, que se le conoce como Keter, va a ser un término de tipo masculino. Va a ser un término de tipo masculino. Mientras que la vasija, que se le conoce como Malhut o la Nukba, va a ser un término de tipo femenino. Se encuentra en la parte más baja. Que ahorita que la estamos viendo, nuevamente me vuelve a remitir a la representación de la vésica, donde tenemos una parte que recuerden cómo se le llamaba el hombre, y otra parte que se le llamaba la mujer, o se le llamaba lo espiritual y se le llamaba lo corporal, o se le llamaba lo subjetivo y se le llamaba lo objetivo. Aquí está otra vez repetido. Y cuando está del lado derecho, nuevamente tiene una cuestión de género. Al lado derecho se le conoce como lo masculino. Todas estas esferas que están de este lado se les conocen como términos masculinos y todos los que están del lado izquierdo se les conocen como términos femeninos. Entonces hay una recepción primera, una contracción más pequeña que solamente se da entre esta primera, que es la más alta, y la última. Estas dos forman la totalidad de la realidad, que sería el equivalente a estas dos. Entonces, estas dos, esta más alta, es lo que estamos hablando como lo espiritual,
y esta más baja es lo que estamos hablando como lo material. La intersección entre estas dos es como si yo lo hubiera estirado y me empieza a salir este resorte que está aquí todo hecho bola. Y adentro de este resorte, entonces, del lado derecho está la parte que está dominada por este mundo, por este Olam, que le llaman, es una parte también precisamente masculina, y por este otro Olam, que es la parte también precisamente femenina, y que este está regido por la subjetividad y que este está regido por la objetividad. Cuando veo esto, es curioso porque podemos darnos cuenta que al repetirse estos tres elementos de carácter femenino junto con este que está aquí abajo y estos tres de carácter masculino junto con este que está aquí arriba, por lo menos yo no puedo evitar pensar en un plano cartesiano donde siempre nos han dicho que el cero está en medio, hacia la derecha están los positivos y hacia arriba también, y que hacia la izquierda están los números negativos y hacia abajo también. Y podemos ver una coherencia entre esta representación con los números menos y menos en esta parte, que no querría decir que sea de menor valor, sino que lo que quiere decir es que es la parte opuesta. Así como en la recta de los números reales, los números que mal llamados negativos no son de tipo negativo, sino que son la parte opuesta, son la contraparte o son tu deuda. Y las deudas no tienen nada de malo si están ahí para enseñarte cómo es que estás actuando. Pero si las deudas te rebasan, pues entonces digamos que la deuda no es mala, sino que uno es el que no la está tomando de manera correcta. No sé si hay comentarios hasta aquí. Todo bien, Memo. Sí, me recuerda mucho la parte del Bahua, eso de la numerología, la parte de los números, perdón. Bueno, entonces la parte ya de una clase que habías mencionado, que también las céfiras conectaban, digamos, como que a otro árbol de la vida, ya no la parte interna de cada céfira, sino que también se extendía como una especie de fractal. También tendría entonces ese mismo comportamiento de una parte masculina, una parte femenina, o bueno, una parte subjetiva y una parte objetiva, o, o eso ya sería punto y aparte. No, también tiene que ver precisamente con eso que estamos mencionando. Entonces, estas partes que tienen una alternancia entre lo que se le llama como masculino y femenino, no tiene que ver si es del lado derecho como tipo objetivo, digo subjetivo, y si es del lado izquierdo tiene que ver como algo de tipo subjetivo. Pero cuando es superior a lo que se refiere es a lo que le llaman espiritual, y cuando es inferior a lo que se refiere es lo de tipo material. También cuando es superior, estamos mencionando que quiere decir lejos, y cuando es inferior quiere decir cerca. Lo que tú tienes cerca de ti, nos lo decía entonces el maestro que estábamos platicando el otro día, lo que tú tienes cerca de ti, pues es tu cuerpo. Y en base a ese cuerpo también está estructurada todo lo que son tus creencias. Todo eso lo tienes cerca de ti. Entonces, ¿qué es lo que tienes cerca de ti? Pues tus necesidades básicas. ¿Qué es lo que tienes lejos de ti? El que vaya uno profundizando poco a poco en algún conocimiento como este o el que uno quiera, hasta que vaya cambiando su conciencia y vaya abriendo su apertura de mente para que vaya tomando posibilidades diferentes. Eso ya es un trabajo. Por ejemplo, ahorita que me lo mencionas, me recuerda el caso de las artes marciales. Este, para que tú puedas acercarte a un nivel como una persona experimentada, pues tienes que trabajar. Entonces, en el caso de las artes marciales, para llegar a ser una persona experimentada, tienes que practicar, tienes que asistir, tienes que hacer ejercicios, tienes que calentar, tienes que hacer un sinnúmero de cosas en las que empiezas a subir a través de este árbol, poco a poco, y todo eso va cambiando tu cuerpo, va cambiando tu manera de pensar, van cambiando
tus actividades, van a cambiar tus decisiones, y lo hemos resumido solamente en algo que se suele decir cuando alguien va a estos tipos de escuelas y le dicen que se le llama autocontrol o disciplina, ¿no? Se ha resumido en eso, pero es todo ese trabajo que te está haciendo te empieza a hacer cambios poco a poco en tu manera de pensar. No sé si sirvió de algo ese comentario. Sí, está bien, sí, sí, ahorita como hiciste la división de izquierdo-derecho, ya lo pude inferir un poco más de la parte del, pues depende de un punto, no es relativo, o sea, es para darle esa, no un término absoluto, sino depende del observador, no sé, si yo voy a una céfira, se ramifica otro árbol, pero ese árbol va a tener su parte izquierda, su parte derecha, o sea, su parte objetiva, su parte subjetiva, la terrenal, o la lejana, o la cercana, ¿no? Y eso pues le va a dar esa como esa más sí, que sea más diverso, ¿no? O sea, ya no es que sea comparativo, ya una parte de que no siempre va a ser totalitario, por así decirlo. Sí, lo empieza como a impregnar, como si se estuviera esto, am, ¿cómo decirlo? Se está, eh, le quita el aspecto de tipo simbólico básico, y al empezarse a mezclar ¿cómo se podría decir? Rico, lo hace diverso. Pragmático, ¿no? Pragmático. Ah, a lo que me refería es que a cada uno de estos elementos en sí mismo le da identidad del resto de los elementos, y lo hace más, lo enriquece. Para mí es una manera de enriquecer y de no verlo de una manera estricta y definitiva, sino que lo empiece a hacer con muchísimas combinaciones y muchísimas este, em, posibilidades de enriquecerlo, y lo hace al mismo tiempo, pues, digámoslo así, como más fértil para poder ser analizado y poder ser comprendido. No sé si... Bueno, pues yo estaba escuchando allí toda esta conexión que le hiciste con con los números, ¿no? Sobre todo los de la parte, ¿no? Entonces ahí me llamó mucho la atención que mencionabas eso, que cada par tiene una contraparte, o bueno, le llamamos un negativo, ¿no? Ahora también esto me llamó mucho la atención de la parte objetiva, la parte subjetiva, y una intersección entre ellas dos, ¿no? Donde hay una parte en el conjunto donde no se puede acceder la parte subjetiva, y viceversa, no hay una parte del conjunto que no se puede añadir la parte subjetiva. Pero yo todo esto lo veo no tanto como una contraparte, yo lo interpreto que todo esto es como una estructura que para llegar al nivel que tú lo tienes aquí como 1, necesitas también el nivel 10. Entonces necesitas como pilares que te estén, o sea, llevar todo al mismo tiempo, a llevar las dos partes al mismo tiempo. Las dos partes son importantes para llegar, digamos, a un estado espiritual. O sea, la parte espiritual alimenta también las otras partes materiales, y viceversa, ¿no? Porque imagínate, ¿cómo se puede llegar a ser espiritual si no se ha vivido en la parte material? ¿O cómo entender la parte material si no se tiene la parte espiritual? Entonces yo lo veo así más como un conjunto, no como un subconjunto, sino lo veo así como un conjunto total dentro de otro conjunto. Nada más que no sé quién es el otro conjunto, ¿no? Entonces, estos laterales que tienes como 1, 4, 7, 3, 5, 8, yo lo veo como pilares. Ahora, hablando también de combinatoria, a mí me llama mucho la atención esta estructura, ¿no? Del árbol, de la cábala, porque algunas céfiras tienen conexión y otras no tienen conexión, ¿no? Ahora, ¿por qué lo hicieron de esa manera, no?
Por ejemplo, del 1 yo puedo irme al 3, al 2 y al 6, pero no puedo irme directamente al 4 y al 5. ¿Por qué? O bien, ¿por qué algunas céfiras nada más tienen 3 y otras tienen 4 ramificaciones? Entonces ahí, si hacemos analogía de números, eso se me hace muy interesante, pero a la vez también muy complejo. Sí, sí, Nehemías, tienes toda la razón. Por ejemplo, aquí al tomar una de ellas y al nada más colocar esta combinatoria de letras, entonces en este juego de posibilidades de moverse de un espacio hacia otro, entonces el máximo que me das está restringido a 44 posibilidades, ya que tengo 3 horizontales, 7 verticales y 12 en forma diagonal. Pero esas en total, que me da un total de 22 conexiones entre estos elementos que tenemos aquí, solamente, bueno, no solamente me dan 2 vías de comunicación, una de manera descendente, que es otra cosa que también es importante, y otra de manera ascendente. Entonces, al hacerlo de manera descendente, es una interpretación de la información, y al hacerlo descendente es otra interpretación. Entonces, al hacer la combinatoria, como dices tú, en únicamente términos de 2 números, se restringe o se limita a 44 combinaciones por haber 22 de estas en total. Entonces, ¿qué pasa con el resto? Como lo mencionabas, ¿qué sucede con todas las demás? No hay una explicación. En realidad, lo que yo podría comentar es que según los que estudiaron esto, no sé si lo forzaron a que quedara con el alfabeto, esa podría ser una posibilidad, pero otra posibilidad es que hay más combinaciones más ricas y de poder llevar a cabo estas estructuras. El caso es que dentro de la estructura del árbol de la vida, así como está acomodado, no están permitidas o están bloqueadas. Si uno quisiera abrir esas otras posibilidades, me recuerda de inmediato un texto de la Biblia que dice que las cosas que no están, que están ocultas le pertenecen a Dios. Entonces, a lo mejor se refiere ese texto a que hay partes o hay caminos que no se permite de manera abierta a que la gente pueda hacer indagaciones de ella, a no ser que uno quiera acercarse a este conocimiento. Entonces, como tú, que ya te empiezan a surgir esas preguntas, ¿no? Bueno, ¿y qué pasa con las otras combinaciones? Te está saliendo de la estructura definida. Y al salirte de la estructura definida, estás proponiendo nuevas cosas que te están llevando a un nuevo lugar, que pues nada más hay que irse con cuidado mientras uno se acerca a ellas, ¿no? No sé Y si... hace tiempo, cuando leía algo acerca de la estructura del árbol de la vida, llegué inclusive a ver líneas de texto donde mencionaba que esto inclusive era algo místico, pero muchos de ellos se basaban en toda la parte del Antiguo Testamento, de cómo fueron encontrando conexiones y fueron llegando a una deducción que se resumía en una céfira y en total todas las conexiones tenían un propósito, ¿no? Pero en fin, creo que una parte esencial de todo esto es, o así yo lo interpreto, uno debe de tener todo el equilibrio y es necesario cada una de estas céfiras para llegar a un estado espiritual. Ahora, mencionabas esta analogía de las artes marciales y yo al mismo tiempo me cuestioné, ok, tu interés o el interés de muchos son las artes marciales y por eso les lleva o les da un plus digamos, a prepararse o a buscar clases, etcétera. Aquí también, yo creo que también es indispensable. El ser material debe de sentir la necesidad para estar en la parte 1, pero si no hay la necesidad, entonces no puede pasar eso. Entonces simplemente lo veo así como que se queda dando círculos dentro del polo, que sería el número 0, pero en fin, en mi interpretación puedo estar equivocado. Sí, gracias ahí por el comentario. Sí, hay muchas posibilidades para poder ser abordado esta estructura. Aquí solamente le estaba trayendo algunas curiosidades que me parecen interesantes.
Al hacer la descripción en OLAMS y en Parsuf, también mencionábamos que esta era de tipo femenino y esta es de tipo masculino. Hay otra estructura o otra definición, otra representación dentro de los mismos Parsuf, donde esto que tenemos aquí sigue estando separado de lo demás. Como nos decía Nehemías, es algo que no puede ser solamente independiente o puede estar conectado, dependiendo de uno cómo lo quiera tomar. Dentro de esta estructura del estudio del árbol, esta que está en la parte más alta, a pesar de estar conectada, representa un elemento distinto de todos los demás y se estructura entonces en estas 4 capas. Otra vez se hace una numeración desde lo más alto hasta lo más bajo. Este sería el 1, el 2, el 3 y el 4. ¿Y esto qué representaría? Al hacer esta representación en esta forma, en la parte más alta es la conexión que necesitamos tener, porque si no la tuviéramos, moriríamos por no tener la conexión con este elemento oculto que no deja de estar ahí, pero que está para mantenerlo todo. Ahorita cada quien le puede dar el nombre que quiera, pero bueno, ahí está esa cosa. Después esta pasa a un nivel donde a este nivel, que es en el que me quería centrar, se le conoce como Abba Behima. Otra vez estoy hablando en términos de técnicos, ¿no? ¿Qué viene siendo eso del Abba Behima? Se refiere a grandes rasgos al padre y a la madre, que tienen que ver otra vez con la parte masculina y femenina y que a su vez tienen que ver con lo subjetivo y con lo objetivo. Mientras que a este término que está acá se le llama como el novio, el esposo, y esta última cefira se le llama como la novia o la esposa. Entonces van alternando nuevamente con esa misma estructura, masculino, femenino, masculino, femenino. Entonces se dice que este elemento de aquí está en conexión con este, de manera que la palabra que le dan tal cual, la palabra que se le da a Abba Behima, se dice que copulan entre ellas, entre la parte objetiva y la parte subjetiva. Se necesita que estas dos estén en una correlación. Y entonces, al hablar acerca de estos dos, hay una cuestión curiosa porque el término Abba, que viene de Ab, se refiere a la palabra padre. Y en cambio Ima, que viene de la palabra Em, se refiere a madre. Y al hablar del padre y de la madre, qué curioso porque no habla de ningún espíritu ni nada de eso. El padre, al hablar del padre, habla acerca del género masculino, pero también se representa, o la representación que también tiene, por lo menos desde el mundo antiguo, es la del proveedor. Mientras que Em, que es la madre, habla acerca del género femenino, pero es del elemento que no es proveedor, sino que en este caso vendría siendo un elemento de recepción, así como hablábamos acerca de la luz y la vasija. Y a mí me llaman la atención estos dos porque de inmediato siento que está haciendo referencia más bien a una cuestión de tipo astrológica, donde el elemento masculino y proveedor por excelencia pues es el sol, y el elemento receptor y femenino por excelencia pues es la luna. Entonces estos dos elementos para mí están haciendo una representación de símbolos de tipo astrológico a través del elemento del sol y a través del elemento de la luna, que van a ser los que van a estar en conexión con el resto de los elementos que van a empezar a bajar. ¿Y qué vendría siendo entonces este último que está hasta acá arriba? Porque si este era masculino y este femenino y este masculino y este femenino, este de hasta arriba, ¿qué es? Pues es los dos, es masculino y femenino a la vez, o ninguna de las anteriores, que es lo mismo. Entonces el punto más alto no tiene género, o es los dos al mismo tiempo. En el Antiguo Testamento, cuando se lee en el Génesis, se habla acerca de lo que viene siendo lo que es la creación de Adán y de Eva, de Java y de Adán, y entonces dice macho y hembra los creó.
Entonces, la interpretación que se le ha dado, por lo menos desde el judaísmo y desde libros como el Zohar, es que en realidad cuando aparece el primer hombre, que ya no es el primer hombre, cuando lo leo así, cuando lo leo desde esta perspectiva, está incorrecto llamarlo el hombre, lo debería de llamar con el nombre que tiene, Adán, y Adán viene de la palabra Adama, que quiere decir tierra. Entonces, cuando yo escribo, busco en internet, por ejemplo, ¿cómo voy a sembrar tierra? Voy a sembrar unas plantas en la tierra. Entonces usa la palabra Adama. No está hablando de tierra del planeta Tierra, porque esa palabra sería Eretz. Entonces, esta Adama, esta tierra, es la base de la fundación de lo que va a ser las criaturas que están en este planeta. Y entonces Adán, que viene de la Adama, no le debería llamar el hombre, porque está equivocado, sino es la sustancia primaria. De hecho, la palabra Adam se separa en Aleph Dam, donde Aleph es la primera letra que significa uno, y los otros dos términos, Dam, significan sangre. Entonces, si los uno, me está diciendo la primera sangre. La primera sangre viene de la Adama o de la tierra. En este caso, a lo que creo que se está refiriendo es este círculo azul. Esta sería la Adama. Está construido de una parte material y está construido de una parte espiritual, que sería este círculo, que sería el círculo en color rojo, que no tiene género. Entonces, el primer ser vivo que existió, el Adán, no era ni hombre ni mujer. Y cuando dice en el texto que vio que no encontraba ayuda idónea o pareja y que lo dividió, la interpretación del Zohar y de algunas personas que están metidas en estos elementos, lo que nos comentan es, en realidad lo partió, lo rompió en dos. A una parte se le llamó hombre y a otra parte se le llamó mujer, pero en un principio eran una sola cosa, eran un mismo elemento. Entonces pero allí, Memo, entonces, ¿cómo se interpretaría esa parte de donde dicen que después de que comieron, ¿cómo se llama?, del fruto prohibido, algo así, recuerdo, que empezaron a ver que estaban desnudos y sintieron vergüenza y se cubrieron? ¿Vergüenza de qué, Memo? Si no eran distinguibles, entonces era vergüenza de qué. Lo que pasa es que ese texto que está citando es posterior. Cuando eso que le llamas de vergüenza tendríamos que meternos en más partes técnicas y creo que tendríamos que darle una interpretación al Génesis, lo cual no sería fácil porque tiene como, no sé, yo llevo como 20 interpretaciones del Génesis. Entonces, una de ellas que te puedo citar es que cuando comen del fruto, sería que perdieron la conexión con la parte más esencial. Y entonces, al dividirlos en hombre y mujer, que más bien para mí haría referencia a verte diferente del otro y a darle características del opuesto, entonces cuando tú ves al otro o ves al opuesto, empiezas a generar una división, y para mí ese sería el principal problema, y eso no existía cuando eran uno solo. De hecho, hay una cosa muy interesante, lo cita el libro del Curso de Milagros, ni siquiera viene en un libro de Cábala, pero dice, ¿por qué Adán, cuando se separó Java o Eva, por qué Adán duerme? ¿Por qué lo tienen que dormir? Y nunca te vuelve a decir el texto que despertó. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Bueno, no sé si hay algún comentario, alguna otra pregunta. Este tema creo que estuvo un poco cargado, un poquito pesado. Espero que haya quedado claro, espero que se haya ayudado en algo. Pues seguimos entonces en la siguiente reunión, si todo va bien, si ustedes son gustosos de participar, y aquí estamos. Gracias por sus saludos, que estén muy bien. Saludos, Memo. Gracias, Hasta luego. Memo. Hasta luego, Memo. Gracias. Hasta luego, que estén bien.